Presidente Boric, junto a las ministras del Trabajo y de Minería, lideran la conmemoración por el Día Nacional del Minero y la Minera. Escuchamos al mandatario estable. También comunicarnos algo y después cierro yo. Si es que hay alguno que... El primero que se ponga de pie, una dirigenta. Compañera, adelante, por favor. Esto no estaba preparado. La verdad es que... buenos días a todos. Saludar al presidente, agradecer también el espacio que nos brindan a las y los trabajadores. Hoy día, en este día tan especial, que es el Día del y la Minera, y que en realidad es un anhelo para las y los trabajadores, poder iniciar este proceso de ratificar el convenio que tiene que ver, muy bien lo decía la ministra, con el tema de la salud y la seguridad de las y los trabajadores, que somos los que efectivamente con nuestro esfuerzo ponemos y damos lo mejor para poder mejorar las condiciones en nuestro país, que tiene que ver con nuestra riqueza que hoy día tenemos. Ratificar este convenio es muy importante, garantizar la participación de los trabajadores, y por eso agradecerles al gobierno, al presidente, porque garantizar la participación de los y las trabajadoras que hemos vivido peleando todo el tiempo para que obviamente se considere la opinión de nosotros en este sentido. Queremos también saludar a nuestros compañeros que están hoy día en la faena, y que este es un paso tan importante para nuestro país, que se garanticen los derechos de los trabajadores. Tenemos que iniciar un proceso de información y aplicar todas las medidas necesarias para que podamos efectivamente concretar este anhelo que tenemos las y los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que este tipo de cosas es importante. No perdamos, y se lo digo a todos los equipos de gobierno, no perdamos el sentido por el cual llegamos acá. Nosotros buscamos ser un gobierno que represente a los y las trabajadoras y no podemos nunca suplantarlos. Entonces, una actividad que es el Día del Minero y del Minera no puede considerarse, por simbólica que sea, sin su participación activa. Entonces les pido a nuestros equipos que también revisemos eso. Hoy día es 10 de agosto. Durante la campaña fui al norte y me encontré con una devoción que me sorprendió mucho por San Lorenzo, y en las caletas había, en las casas en donde uno entraba, un pequeño altar a San Lorenzo. Y muchas veces cuando nos pasa que como la república a veces se vuelve una misa sin Dios, y uno le vacía de contenido a las cosas que uno repite tradicionalmente. ¿Saben quién fue San Lorenzo? Yo me imagino que los mineros saben, pero para los que no, fue un santo muy particular. Porque San Lorenzo en el siglo III fue declarado, en el siglo III, como en el 250 y algo, fue declarado archivista y tesorero de la iglesia, un cargo de esas características. Y en una de las peleas, discusiones que hubo al interior de la iglesia que no terminaban muy bien, fue condenado, porque le mandaron a hacer un inventario de todos los bienes de la iglesia. Y San Lorenzo lo que hace es junta todos los bienes materiales, no sé cuáles específicamente habrán sido, pero imagínense las reliquias, el dinero acumulado, y se los entrega a los pobres, a los minusválidos, a la gente que más sufría en el lugar donde él estaba, que si no me equivoco era la provincia Hispania de Roma, del Imperio Romano. Y va donde el Papa recién asumido y le dice como, aquí están las riquezas de la iglesia. Va con los pobres,
Estas son las riquezas de la Iglesia. Lo condenaron a muerte en la parrilla, en una tortura lenta. Pero creo que ese ejemplo, esas viejas tradiciones, vale la pena recordarlas. Ustedes, trabajadores y trabajadoras, son la riqueza del pueblo de Chile. No es el cobre bruto, no es la transacción que se hace a $4 la libra en el mercado de la Bolsa de Londres. Son ustedes, trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que estamos celebrando hoy día, 10 de agosto. Y por eso iniciamos este proceso de ratificación del convenio 176 de la OIT. Porque cuando un trabajador cae, un trabajador muere, Chile pierde parte importante de su riqueza. Yo recuerdo muy patentemente cuando fue el famoso accidente en la mina San José, que todo Chile se escandalizó, pero después nos dimos cuenta de que esto pasaba mucho más frecuente de lo que pensamos. Y que, de hecho, solo el año pasado, lo tenía por acá, fallecieron, corríjanme, 20 personas el año pasado en las faenas mineras, y que si bien ha disminuido las cifras en accidentabilidad en los últimos 10 años, todavía tenemos mucho por hacer. Me acuerdo cuando cuando Máximo Pacheco, que en ese momento era ministro de Energía, fue a Magallanes, a la isla Tierra del Fuego, a una perforación en donde estábamos sacando gas a través de drilling, y tuvimos que hacer todo el proceso antes de ir a ver la perforación. Tuvimos que hacer todo el proceso de ponerse los cascos, hablar con el prevencionista de riesgo. El prevencionista de riesgo nos hace toda una explicación y yo me quedé pensando, es como, qué improbable es que nos vaya a pasar algo. Y Máximo dice una cuestión en conjunto con el prevencionista de riesgo. Mire, ENAP en ese momento tiene una tasa de accidentabilidad que es inaceptable. Ya una persona muerta o accidentada es inaceptable y tenemos que trabajar para llegar a cero. A cero. Y por lo tanto, todas las medidas que se tomen, todas las precauciones que se tomen son necesarias. Y el Estado tiene que colaborar mucho más activamente con quienes mejor saben cómo se hacen estas cosas, que son las y los trabajadores. Por eso la ratificación de este convenio con participación de ustedes creemos que es importante. La convicción de proteger a nuestra minería, a nuestros trabajadores de la minería, tiene tradiciones históricas, nos la estamos inventando nosotros. Cuando Frei Montalva nacionaliza el cobre el 66, si no me equivoco, fue tremendamente importante. Y cuando lo chileniza, y cuando Allende el 71, el famoso 4 de julio, Día de la Dignidad Nacional, nacionaliza el cobre con aprobación unánime del Congreso, también se avanzaba en esa dirección, la segunda independencia, la independencia económica de Chile, decía el compañero Allende. Y hoy día quiero decirles de que con esa misma perspectiva estamos, pese a que han pasado muchos años y han pasado muchas cosas, queremos nosotros fortalecer de manera importante la riqueza de Chile. Por eso también hemos ingresado una reforma tributaria que contempla un nuevo royalty para gravar las rentas de la minería privada, y por eso hemos decidido reinvertir el 30% de las utilidades de Codelco en la misma empresa, para capitalizarla hacia el futuro y para hacernos cargo de los tremendos desafíos que tenemos de aquí en adelante, en particular en materia de producción cada vez más limpia y que cada vez sea mejor con las comunidades. Y acá tenemos mucho que aprender. Hace poquito vimos un socavón en Tierra Amarilla, corríjame si me equivoco, 36 metros de diámetro y 64 de profundidad. 64 de profundidad. Y hasta el día de hoy no se sabe bien, no está, yo sé que se exigieron por parte de las autoridades de la zona todas las investigaciones, pero ¿qué pasa si ese socavón sucedía en un poblado? ¿Qué pasa si sucedía en una faena? ¿Qué estaríamos lamentando hoy día? Y podría perfectamente haber pasado. Esas son las cosas que tenemos que evitar y tenemos que poner toda nuestra energía en aquello. Durante este proceso de ratificación del 176 vamos a contar con una política nacional sobre seguridad y salud en las minas, y que las familias de los mineros y las mineras también puedan estar tranquilas.
Uno se acuerda de las películas o las series en donde estaba, no sé bien cómo funcionaba el mecanismo, pero el pajarito en las minas de carbón, el pajarito que cantaba, que me imagino cuando empezaba a salir gas, ¿no? Y avisaba que había que salir. Hoy día, claro, las condiciones no son como en esa época, pero siguen muriendo trabajadores y trabajadoras. Y ojo que también en la pequeña, no solamente en la gran minería, en la pequeña minería, en la minería casi artesanal. Me tocó verlo en Coquimbo hace poco, en donde estuvo desaparecido un trabajador durante varios días. Entiendo que lo encontraron desgraciadamente que había fallecido, de nacionalidad extranjera. No podemos permitirnos eso. Perdemos un pedazo importante de nuestra riqueza cuando un trabajador o una trabajadora es herido, herida o fallece. Estamos avanzando en esta dirección, estamos avanzando también para revertir las situaciones de injusticia ambiental. Por eso yo sé que fue una decisión difícil, también tomamos la decisión de cerrar la planta de la Fundición de Ventanas, pero quiero ratificar acá, para que quede muy claro, que el cobre chileno se va a seguir fundiendo en Chile en una fundición estatal, que no quepa duda de aquello. Porque tenemos que avanzar y podemos lograr ese equilibrio entre fortalecer nuestra actividad industrial, pero hacerlo con nuestro pueblo. No confrontar al pueblo con los trabajadores y distribuir de mejor manera la riqueza que hay en nuestro país. Confío en que los mineros y mineras van a estar a la altura y van a ser parte de este proceso, y que el Estado va a estar también a la altura de sus mineros y mineras que tanta riqueza le han entregado a Chile. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahí entonces el presidente de la República, Gabriel Boric, en la conmemoración del Día del Minero y la Minera en el Palacio de la... Ministras del Trabajo y Previsión Social, de Minería y de Relaciones Exteriores.